¿Qué es el ego? Tu mecanismo de supervivencia no es el único factor que afecta a tus emociones. Tu ego también juega un papel esencial en determinar cómo te sientes. Por ello, para adquirir un mayor control sobre tus emociones, es fundamental que entiendas qué es el ego y cómo funciona. En primer lugar, vamos a definir ¿a qué nos referimos con ego? Es habitual decir que alguien tiene un gran ego, refiriéndonos al ego como algo similar al orgullo. Aunque es cierto que el orgullo es una manifestación del ego, pero solamente es una parte de él. Puede que no muestres ningún orgullo y parezcas una persona humilde y aún así estés controlado por tu ego. Así que, ¿qué es el ego? El ego se refiere a la identidad propia que has ido construyendo a lo largo de tu vida. ¿Cómo se ha creado esta identidad? Explicándolo de forma simple, el ego se ha creado a partir de tus pensamientos y puesto que es una identidad creada por la mente, no tiene una realidad concreta. Los sucesos que te ocurren no tienen ningún significado en sí mismos, solo adquieren un significado a través de la interpretación que tú les das. También puedes aceptar hechos sobre ti según las opiniones de la gente. Es más, te identificas con tu nombre, tu edad, tu religión, tus creencias políticas o tu trabajo de una forma similar. Esta identificación tiene sus consecuencias. Como veremos más adelante, los vínculos generan creencias y estas creencias pueden llevarte a experimentar ciertas emociones. Por ejemplo, puedes sentirte ofendido cuando la gente critica tu religión o tus principios políticos. ¿Eres consciente de tu ego? Tu comprensión de la forma en la que funciona tu ego depende de tu nivel de autoconciencia. La gente con menor nivel de conciencia ni siquiera sabe de la existencia del ego y en consecuencia vive subyugada por él. Por otra parte, la gente altamente consciente puede ver a través del ego. Entienden cómo funcionan las creencias y cómo el apego excesivo hacia un conjunto de creencias puede causar sufrimiento en su vida. En efecto, estos individuos se convierten en los dueños de su mente y viven en paz consigo mismos. Ten en cuenta que el ego no es ni bueno ni malo en sí mismo. Solo es consecuencia de una falta de autoconciencia. Desaparece a medida que te das cuenta de que existe, puesto que el ego y la conciencia no pueden coexistir. La necesidad de tu ego de tener una identidad. Tu ego es una identidad egoísta, que solo se preocupa de su propia supervivencia. Curiosamente, se parece mucho a tu cerebro en cuanto a la forma en la que funciona. Tiene su propio mecanismo de supervivencia y está dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Al igual que ocurre con tu cerebro, el objetivo principal del ego no es ni tu felicidad ni tu paz interior. Más bien al contrario, tu ego es persistente y nunca se calma. Quiere que seas ambicioso, quiere que hagas, tengas y logres cosas maravillosas para que te conviertas en alguien en la vida. Como ya hemos mencionado, tu ego necesita una identidad para existir. La manera en la que logra una identidad es a través de la identificación con objetos, personas, ideas o creencias. A continuación vamos a repasar algunas de las cosas con las que se identifica tu ego para reforzar su identidad. Número 1. Objetos físicos. Al ego le gusta identificarse con los bienes materiales. No hace falta decir que esto es lo habitual en el mundo actual. Podríamos decir que el capitalismo y la sociedad de consumo en la que vivimos se han creado a partir del conjunto de egos de la sociedad y esta es la razón por la que se han mantenido como modelo económico dominante en las últimas décadas. Los vendedores y empresarios entienden perfectamente la necesidad de la gente de identificarse con objetos materiales. Saben que la gente no solo compra un producto, sino que también compran las emociones o la historia ligada a ese producto. Muchas veces compras una ropa determinada o un coche en particular porque quieres contar una historia al mundo sobre ti mismo. Pongamos por caso que quieres mejorar tu estatus social, tu apariencia o expresar tu personalidad única. Y en consecuencia, elige los productos que más se asocien con esos ideales. Así es como funciona el ego. Utiliza los bienes materiales para crear un relato con el que te puedes sentir identificado. Esto no quiere decir que los objetos físicos sean malos. Solo es negativo cuando te sientes demasiado unido a las cosas pensando que pueden hacerte sentir pleno, lo cual no es cierto. Número 2. Tu cuerpo. Mucha gente asocia su valía con su apariencia física. A tu ego le encanta fijarse en tu apariencia, ya que es con lo que te identificas más fácilmente. Lo malo es que cuando te asocias en exceso con tu apariencia física, tiendes a identificarte más fácilmente con el dolor físico y emocional.
Lo creas o no, también es posible observar tu cuerpo sin identificarte con él. Número 3. Amigos y familiares. El ego también genera su sentido de identidad a partir de tu relación con los demás. Al ego solo le interesa qué puedes conseguir de los demás. Dicho de otra forma, el ego crece cuando puede utilizar a otras personas para reforzar su identidad. Si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que muchas de las cosas que haces son intentos de obtener la aprobación de los demás. Esperas que tus padres estén orgullosos de ti, que tu jefe te respete y que tu pareja te quiera. Ahora, vamos a ver más en detalle cómo funciona el ego en las siguientes situaciones. Número 1. Relaciones entre padres e hijos. Los egos de algunos padres crean un fuerte vínculo y sentido de identificación con sus hijos. Esto se basa en la falsa creencia de que sus hijos son sus posesiones. Como resultado, intentan controlar la vida de sus hijos y los usan para vivir la vida que a ellos les hubiera gustado vivir cuando eran jóvenes. Esto se conoce como vivir indirectamente a través de tus hijos. Sucede en muchas familias. La próxima vez que veas a un jugador joven de fútbol o de baloncesto, fíjate en cómo reaccionan sus padres ante las jugadas. Intenta identificar qué padres están viviendo su vida de forma indirecta a través de sus hijos. Son los que gritan más alto, y no solo para animar a su hijo. Esto puede ocurrir muchas veces de forma inconsciente. Número 2. Las parejas. El sentimiento de necesitar a alguien también tiene mucho que ver con el ego. Anthony de Mello tiene una bonita manera de escribirlo cuando dice: la soledad no se cura con la compañía humana. La soledad se cura entrando en contacto con la realidad y entendiendo por qué no necesitamos a otro. Una vez que te das cuenta de que en realidad no necesitas a nadie, puedes empezar a disfrutar de la compañía de los demás. Puedes verlos como realmente son en vez de estar intentando conseguir algo de ellos. Número 3. Tus creencias. Tu ego también se vale de las creencias para reforzar su identidad. En casos extremos, ciertas personas se sienten tan unidas a sus creencias que están dispuestas a perder la vida para protegerlas. Lo que es peor, están dispuestas a matar a la gente que no está de acuerdo con ellas. La religión es un ejemplo perfecto para ilustrar los peligros del apego excesivo a las creencias. El ego utilizará cualquier creencia para reforzar su identidad, sin importar que sean creencias religiosas, políticas o metafísicas. Otros elementos de identificación. Déjame mencionar una lista de cosas, sin profundizar en ellas, de las que tu ego suele derivar su identidad. Tu cuerpo, tu nombre, tu género, tu nacionalidad, tu cultura, tu familia y amigos, tus creencias, en este caso entra la política, religión, etc. Tu relato personal, o sea, tu interpretación del pasado y tus expectativas sobre el futuro, tus problemas como enfermedades, situación económica, mentalidad de víctima, etc. Tu edad, tu trabajo, tu estatus social, tu rol, en este caso sería como empresario, empleado, amo de casa, padre, etc. Bienes materiales, casa, coche, ropa, teléfono móvil, etc. Y tus deseos. Las principales características del ego. Aquí tienes una lista de las principales características del ego. El ego tiende a equiparar tener con ser, y esta es la razón por la que el ego se identifica con los objetos. El ego vive en un mundo de comparaciones. A tu ego le gusta compararse con el ego de otros. Para el ego, nada es suficiente. Siempre quiere más fama, más posesiones, más reconocimiento, etc. Para el ego, el valor de uno mismo suele depender de cómo te vean los demás. Tu ego necesita la aprobación de los demás para sentirse valorado. Número 2. La necesidad del ego de sentirse superior. Tu ego quiere sentirse superior a otros egos. Quiere destacar y necesita crear distinciones artificiales para conseguirlo. Aquí tienes algunas de las estrategias que utiliza. Aumentar su valor mediante las personas con las que te relacionas. Si tienes amigos famosos o importantes, tu ego se asociará con ellos para reforzar su identidad. Es por ello que a mucha gente le encanta contarle a los demás ricos, famosos o inteligentes que son sus amigos. 2. Cotillear. La gente que cotillea, de alguna manera, les hace sentirse diferentes y superiores. Este es el motivo por el que algunas personas les gusta hablar mal de los demás a sus espaldas y les hace sentirse superiores, como también a todos aquellos que estén en el grupo del cotilleo. Número 3. Manifestar un complejo de inferioridad. Esto en realidad esconde un deseo de ser mejor que los demás. Sí, incluso en este caso, la gente quiere sentirse superior. Número 4. Manifestar
manifestar un complejo de superioridad. Esto oculta el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Número 5. Buscar la fama. La fama ofrece una ilusión de superioridad, por lo que mucha gente sueña con ser famosa. Número 6. Tener la razón. Al ego le encanta tener razón. Es la forma perfecta de reafirmar su existencia. ¿Te has fijado alguna vez en que todo el mundo, desde Hitler hasta Nelson Mandela, piensan que lo que están haciendo es lo correcto? Mucha gente cree que tiene razón, pero ¿podemos estar todos en lo cierto? Número 8. Quejarse. Cuando la gente se queja, por definición, creen que ellos tienen razón y los demás están equivocados. También es válido con los objetos. ¿Alguna vez has dado algún golpe a la mesa o incluso la has insultado? Yo lo he hecho. Y la culpa era de la mesa por estar en el sitio equivocado, ¿o no? Número 9. Llamar la atención. Al ego le gusta destacar. Le encanta el reconocimiento, los elogios y la admiración. Con el fin de llamar la atención, la gente puede realizar actividades tan dispares como cometer un crimen, llevar ropa estrafalaria o cubrir su cuerpo de tatuajes. El impacto del ego en tus emociones. Entender cómo funciona tu ego puede ayudarte a controlar mejor tus emociones. Para ello, primero debes ser consciente de que tu historia actual es el resultado de un conjunto de identificaciones con personas, objetos o ideas. Estas identificaciones son el origen de muchas de las emociones negativas que experimentas a lo largo de tu vida. Por ejemplo, cuando la vida no sigue tu propio relato personal, te llevas una decepción. O cuando algo desafía una de tus creencias, te sientes atacado y te pones a la defensiva. Resumiendo todo esto, muchas de tus emociones se basan en tu historia personal y de cómo percibes el mundo. Cuando cambies tu historia actual por una que te empodere y que al mismo tiempo disminuya tu apego excesivo a las cosas materiales, las personas o las ideas, experimentarás más emociones positivas.